esta idea? ¿Crees que elegiste a tu familia y pareja antes de nacer? ¿Has sentido alguna vez que alguien llegó a tu vida por un motivo más grande? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte. ¿Qué es la ley inversa? ¿Por qué esforzarse demasiado repele el éxito? La ley inversa, también conocida como ley del esfuerzo invertido o paradoja del esfuerzo, sostiene que cuanto más se persigue directamente una experiencia interna, menos probable es que se alcance. Esta ley fue formulada en diferentes contextos por pensadores como Alan Watts y se encuentra implícita en tradiciones filosóficas y espirituales de Oriente y Occidente. La idea central es que hay ciertos resultados que no se obtienen por presión directa o esfuerzo excesivo, sino que emergen como consecuencia de una disposición más equilibrada y abierta. En la práctica, la ley inversa se observa en situaciones cotidianas. Por ejemplo, intentar forzadamente dormir puede causar insomnio. Cuanto más se intenta dormirse ya, más se activa la mente, generando tensión y alejando el sueño. Lo mismo ocurre con estados emocionales como la felicidad, la paz o la confianza. Buscarlos de manera intensa puede producir frustración porque se basan en aceptar, soltar y permitir, no en forzar. Aplicado al ámbito del éxito, esta ley plantea que esforzarse en exceso, con una carga de ansiedad, miedo al fracaso o apego al resultado, puede volverse contraproducente. El exceso de esfuerzo suele estar ligado a la resistencia, la inseguridad o la necesidad de control, lo cual crea bloqueos mentales, desgaste emocional y decisiones impulsivas o desequilibradas. Muchas veces, este patrón genera un ciclo en el que el deseo de tener éxito se transforma en una tensión que interfiere con el proceso natural de aprendizaje, adaptación y evolución. En contraposición, cuando una persona actúa con claridad de propósito, pero sin rigidez, cuando se enfoca en el proceso más que en la meta, suele fluir con mayor facilidad. Este enfoque implica compromiso, pero no obsesión. Se trata de actuar con constancia, pero también con desapego respecto al resultado final. El equilibrio entre intención y entrega permite que las oportunidades surjan de forma más natural y que los errores sean asumidos como parte del camino, no como amenazas. La ley inversa no promueve la pasividad ni la falta de acción. No se trata de no hacer nada, sino de reconocer cuándo el esfuerzo se ha convertido en una forma de resistencia. Es una invitación a revisar desde qué lugar se actúa. Si desde la confianza o desde la carencia, si desde la apertura o desde el miedo. Muchas veces, el verdadero cambio ocurre cuando se suelta el control excesivo y se permite que la vida se desarrolle sin imponer una dirección rígida. En resumen, la ley inversa plantea que algunos logros no se alcanzan directamente, sino como efectos secundarios de una actitud más receptiva. Es un llamado a actuar con presencia y enfoque, sin caer en la trampa del esfuerzo desesperado. Porque a veces, cuanto más se lucha por algo, más se aleja. Y cuando se deja de forzar, se abren espacios para que lo buscado llegue por su propio cauce. ¿Por qué no consigues tener éxito sin importar lo que hagas? ¿Cuál es la vibración que estás emitiendo? Muchas personas se esfuerzan constantemente por alcanzar el éxito en diferentes áreas de la vida: trabajo, relaciones, salud, dinero. Sin embargo, a pesar de hacer todo correctamente, sienten que los resultados no llegan o que siempre hay algún obstáculo que bloquea su avance. Esta situación no siempre está relacionada con la falta de capacidad, conocimiento o trabajo duro. En muchos casos, la clave está en la vibración interna que cada persona emite de manera constante, incluso sin ser consciente de ello. La vibración personal es el conjunto de pensamientos, emociones, creencias y estados internos que una persona sostiene a lo largo del tiempo,
No se trata solo de lo que se dice o de lo que se hace, sino de lo que se sostiene de manera más profunda en el plano mental y emocional. Esta vibración actúa como una frecuencia que influye en la forma en que se perciben las situaciones, se toman decisiones, se establecen relaciones y, en última instancia, se atraen o se rechazan experiencias. Cuando una persona actúa desde la carencia, el miedo, la duda o la desesperación, aunque haga cosas productivas, su vibración general está alineada con la escasez. Por ejemplo, alguien puede buscar trabajo con insistencia, enviar currículums y asistir a entrevistas, pero si internamente siente que no es suficiente o que nunca lo van a elegir, esa energía permea en su lenguaje corporal, en su comunicación y en las decisiones que toma, limitando las oportunidades reales de éxito. Lo mismo ocurre con el dinero. Muchas personas desean mejorar su situación económica, pero mantienen pensamientos constantes de preocupación, comparación o frustración. Esa vibración no es coherente con la abundancia, sino con el temor a no tener. Y como la vibración que se sostiene tiende a reforzarse en la realidad, se repite el patrón: más escasez, más ansiedad, más resultados insatisfactorios. El éxito externo rara vez se sostiene cuando no hay una coherencia interna. Para que algo cambie afuera, primero hay que revisar qué se está emitiendo adentro. Esto implica observar las creencias automáticas que guían los pensamientos diarios, los juicios sobre uno mismo, el valor personal, las expectativas sobre los demás y la relación con el fracaso. Muchas veces, sin saberlo, una persona se autosabotea porque sus creencias profundas no están alineadas con el éxito que dice querer. Cambiar la vibración no significa repetir afirmaciones vacías o fingir optimismo. Significa hacer un trabajo interno de reconocimiento, transformación y responsabilidad. Es necesario identificar cuáles son los patrones mentales y emocionales que se han sostenido durante años y reemplazarlos por otros más coherentes con lo que se desea crear. Esto requiere conciencia, constancia y disposición a mirar más allá de las acciones visibles. En conclusión, si no estás logrando el éxito a pesar de tus esfuerzos, es posible que el bloqueo no esté en lo que haces, sino en lo que vibras. Pregúntate desde qué lugar estás actuando, desde la confianza o desde el miedo, desde la abundancia o desde la carencia, desde la certeza o desde la duda. Tu vibración interna no solo influye en tus acciones, sino que define la realidad que puedes recibir. Por eso, antes de insistir en hacer más, tal vez sea momento de revisar qué estás emitiendo. ¿Por qué no consigues tener éxito sin importar lo que hagas? ¿Cuál es la vibración que estás emitiendo? En muchas ocasiones, una persona puede esforzarse constantemente, tomar decisiones correctas desde el punto de vista técnico, cumplir con sus responsabilidades y aplicar todo lo aprendido a lo largo del tiempo, pero aún así no logra alcanzar el éxito deseado. Este fenómeno no siempre se explica por factores externos. En muchos casos, la raíz del estancamiento se encuentra en la vibración energética que cada individuo sostiene de manera permanente. La vibración personal es una forma de describir el estado interno que se transmite a través de pensamientos, emociones, actitudes y creencias. Aunque no sea visible, esta vibración actúa como un campo que influye directamente en las circunstancias que rodean a la persona. No se trata de un concepto esotérico sin fundamento, sino de una observación basada en cómo la mente y las emociones afectan las decisiones, las relaciones y la forma de interpretar la realidad. Si una persona actúa desde la escasez, la desconfianza, la autocrítica constante o el miedo al fracaso, su vibración estará alineada con esas emociones. Esto se refleja en la forma en que se comunica,
en los vínculos que establece, en el tipo de oportunidades que reconoce y en las que pasa por alto. No importa cuánto se esfuerce externamente, si su estado interno no es coherente con la realidad que desea, los resultados no serán sostenibles o simplemente no llegarán. Por ejemplo, alguien puede iniciar varios proyectos buscando mejorar su situación financiera, pero si internamente mantiene una creencia de que el dinero es difícil de conseguir, que nunca tiene suerte o que siempre hay algo que sale mal, esas ideas condicionan su forma de actuar. Puede tomar decisiones impulsivas, evitar asumir riesgos necesarios, desconfiar de los demás o sabotear sus propios avances sin notarlo conscientemente. La vibración no se define por lo que se desea conscientemente, sino por lo que se sostiene a nivel profundo. Muchas personas afirman querer éxito, estabilidad o reconocimiento, pero en su interior viven en un estado constante de duda, comparación, insatisfacción o necesidad de aprobación. Esa contradicción entre lo que se quiere y lo que se vibra genera un bloqueo constante en los resultados. Además, existe una relación directa entre la vibración interna y la capacidad de persistir con claridad. Cuando alguien está vibrando en coherencia con lo que desea, las acciones fluyen con más naturalidad, hay más claridad mental, mayor apertura ante los cambios y mejor capacidad de adaptación. Por el contrario, cuando la vibración está cargada de tensión, miedo o frustración, el esfuerzo se vuelve agotador, confuso e improductivo. Por todo esto, una parte esencial del camino hacia el éxito implica observar y ajustar la vibración personal. Esto no se logra simplemente pensando en positivo, sino trabajando de manera consciente en identificar creencias limitantes, cuestionar patrones automáticos, asumir responsabilidades sin victimismo y desarrollar una actitud interna más estable. El éxito no depende únicamente de lo que se hace, sino del estado desde el cual se actúa. En resumen, si no estás logrando los resultados que deseas, es posible que el bloqueo no esté fuera, sino en la vibración que estás emitiendo cada día. Cambiar esta vibración requiere introspección, constancia y disposición para revisar tu sistema de creencias. Cuando se alinea la vibración con la meta, las decisiones son más claras, las oportunidades se perciben con más facilidad y el esfuerzo comienza a rendir frutos reales. La ley del esfuerzo revertido. ¿Cómo el deseo crea oposición interna? La ley del esfuerzo revertido plantea que cuanto más se desea algo con intensidad y urgencia, más difícil se vuelve obtenerlo. Esta idea fue explorada por varios autores, entre ellos el psicólogo británico Emile Coué y el filósofo Alan Watts. Según esta perspectiva, el deseo excesivo no impulsa, sino que genera un estado interno de tensión que se convierte en un obstáculo para lograr aquello que se quiere. La paradoja está en que, al intentar alcanzar un resultado deseado mediante la fuerza o la insistencia emocional, se activa una forma de resistencia interior que produce el efecto contrario al que se busca. El funcionamiento de esta ley puede observarse en múltiples situaciones cotidianas. Una persona que desea dormir y se esfuerza en quedarse dormida termina provocando insomnio. Cuanto más lo intenta, más se activa su mente, más se tensa su cuerpo y más difícil resulta dormir. Lo mismo ocurre con el deseo de controlar las emociones. Quien quiere dejar de sentir ansiedad de manera inmediata, por lo general, termina sintiéndose más ansioso. Esto sucede porque el deseo de eliminar una emoción genera un conflicto interno entre lo que se experimenta y lo que se considera aceptable sentir. El deseo, cuando es moderado, puede motivar la acción, pero cuando se convierte en necesidad o en apego al resultado,
crea una presión interna que impide que la mente y el cuerpo funcionen con naturalidad. El deseo intenso suele estar acompañado de una sensación de carencia, es decir, la conciencia de que lo que se quiere no está presente. Esta sensación se convierte en el foco de atención y todo el sistema interno comienza a operar desde la falta, no desde la posibilidad. Esto se traduce en pensamientos repetitivos, preocupaciones anticipadas, comparaciones constantes y una incapacidad para disfrutar del proceso. En vez de generar apertura hacia lo que se desea, se genera una rigidez mental y emocional que impide la espontaneidad, la adaptabilidad y el aprendizaje. La persona se enfoca en obtener un resultado específico, pierde conexión con el presente y limita su percepción de las alternativas disponibles. La oposición interna surge porque hay una parte de la mente que duda de la posibilidad de lograr lo deseado o que teme las consecuencias de alcanzarlo. Así, se produce una lucha entre el impulso consciente, lo que se quiere, y las creencias inconscientes, lo que se teme o se rechaza. Este conflicto genera sabotaje interno, inseguridad, toma de decisiones contradictorias y un agotamiento emocional que debilita la motivación a largo plazo. Superar este patrón implica reconocer que el deseo en sí no es el problema, sino la forma en que se sostiene. Cuando se desea algo con desapego, se puede actuar con claridad y paciencia. Pero cuando el deseo se transforma en urgencia o en una necesidad que define el valor personal, el propio deseo se convierte en una fuente de sufrimiento. Practicar la aceptación del momento presente, reducir la presión sobre uno mismo y cambiar el foco de tener que lograr a permitirse avanzar, son formas de salir del ciclo del esfuerzo revertido. La fluidez no significa pasividad, sino reconocer que el control obsesivo genera resistencia, mientras que la confianza en el proceso abre el camino para que las cosas sucedan con menos fricción. En conclusión, la ley del esfuerzo revertido explica cómo un deseo mal gestionado puede volverse un obstáculo en lugar de una ayuda. El secreto no está en eliminar los deseos, sino en cambiar la relación que se tiene con ellos. Cuando se deja de luchar internamente y se actúa con presencia, aceptación y enfoque, los resultados llegan con más naturalidad, sin forzar. ¿Cuáles son las cuartas y quintas grandes claves para el retroceso? En el camino del crecimiento personal, muchas veces se habla de claves para avanzar, evolucionar y lograr metas. Sin embargo, también existen ciertos patrones que, aunque pasan desapercibidos, actúan como mecanismos directos para el retroceso. Estas actitudes no siempre son evidentes ni se perciben como negativas de inmediato, pero sostenerlas con frecuencia garantiza que una persona quede estancada, repita ciclos o incluso retroceda en su desarrollo. La cuarta gran clave para el retroceso es la justificación constante. Justificar todo lo que no se logra, encontrar siempre una explicación externa, señalar las circunstancias o culpar a otras personas, refuerza la inacción. La justificación puede sonar lógica y racional, pero en el fondo actúa como una defensa para evitar el cambio. Mientras se siga justificando por qué algo no se hace, no se mejora o no se transforma, se cierra la posibilidad de asumir responsabilidad real. Y sin responsabilidad no hay transformación. Esta actitud crea una identidad basada en la excepción. Yo no puedo porque en mi caso es diferente. Esa idea es cómoda, pero peligrosa. Le da al ego una excusa para no enfrentarse a lo que incomoda. Las personas que justifican de forma constante no solo frenan su propio avance, sino que también generan relaciones marcadas por la evasión y la falta de compromiso. En lugar de buscar soluciones, se enfocan en explicar por qué no las hay. Esto perpetúa el estancamiento.
La quinta gran clave para el retroceso es la resistencia silenciosa al cambio. No siempre se trata de rechazar abiertamente el cambio. En muchos casos, la persona dice que quiere cambiar, dice que está dispuesta, incluso consume contenido, escucha consejos y hace planes. Pero internamente sostiene una resistencia que se manifiesta en postergación, dudas, falta de acción concreta o repetición de antiguos hábitos. Esta resistencia puede estar basada en miedo, en creencias arraigadas o en una identidad que no está dispuesta a transformarse. El problema no es el error, sino la negación a revisar lo que se necesita ajustar. La resistencia al cambio es una forma sutil de autosabotaje. La persona se convence de que está avanzando porque se mantiene ocupada, pero en realidad no está saliendo de su zona conocida. Este tipo de retroceso es difícil de identificar porque se disfraza de actividad, de preparación, de análisis. Pero si no hay movimiento real, lo que hay es retroceso encubierto. Ambas claves, la justificación constante y la resistencia silenciosa al cambio, tienen algo en común. Colocan la energía fuera del presente y de la responsabilidad personal. Sin esa conexión, cualquier intento de evolución se vuelve frágil. Ahora es momento de activar el diálogo. ¿Te identificas con alguna de estas claves para el retroceso? ¿Reconoces momentos en los que te has justificado demasiado o has resistido silenciosamente al cambio? Comenta "lo veo claro" si alguna parte del texto te hizo tomar conciencia. Queremos saber en qué punto estás y cómo lo estás enfrentando.